Necesitamos aprender algo más sobre la oración y de por qué necesitamos entender la importancia que tiene nuestra intercesión, nuestra oración. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, había una gran lucha. Hasta ese momento el pueblo hebreo había sido esclavo del faraón, esclavo de Egipto. Y Dios había luchado por el pueblo hebreo a base de enviar sus juicios. Cuando Dios nos quiere librar, si tiene que enviar juicios, lo hará para que se cumpla su propósito. A veces los veremos, seremos testigos de esos juicios y a veces no. Alguien puede estar persiguiéndote, alguien puede estar deseándote un mal y tú estás orando para que el Señor te libre y Dios puede tratar con esa persona. Quizá no te enteres, no lo veas. Solamente sabes que se acabó, que esa persona ya no te va a molestar más, no te va a perseguir más. Quizás no sepas exactamente qué ha hecho el Señor en la vida de esa persona, pero Dios va a responder la oración. Cuando Dios llamó a Moisés, estando él en el monte Horeb, cuidando las ovejas, y se ha aparecido en una zarza que ardía, pues lo primero que Dios le dice a Moisés es: he escuchado el clamor de mi pueblo. Es decir, había una intercesión, una oración activada por la cual Dios iba a prestar la ayuda, ¿no? Eso es lo que buscamos con la oración, que Dios nos preste ayuda o que Dios le preste ayuda a alguien. Si queremos orar por alguien, tenemos que entender eso. Vamos a poner en las manos de Dios el clamor y confiar en que Dios, de la manera en que Él lo determine, actúe en consecuencia. Y eso es lo que vemos en el transcurso del proceso de liberación del pueblo hebreo, ¿no? Que Dios va a tratar con el faraón. Dios va a enviar a Moisés y va a enviar a Aarón y va a tratar con la necesidad. Finalmente, esto es lo que va a pasar, que efectivamente van a poder salir de Egipto. Y aún así vemos cómo el faraón, que en ese momento representa la obra de Satanás, o a Satanás o su obra, es decir, una obra de opresión, una obra de esclavitud, una obra de impedir las libertades, los derechos, todo lo que tiene que ver con oprimir al pueblo, oprimir a la gente, oprimir su libertad, quitarle sus derechos, es una obra satánica. O sea, tiene que ver con alguien que quiere imponerse para que no haya libertad y la gente no pueda tomar decisiones libremente. Entonces, el pueblo va a salir finalmente, pero Satanás no se va a conformar. Entonces siempre va a haber una lucha, una última prueba, una cosa restante, podríamos decir, el coletazo final del enemigo que quiere impedir lo que Dios ya nos ha concedido. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, que ya cuando habían salido de Egipto, quizá pensaban, bueno, se acabó la necesidad, ya somos libres, ya no estamos allí, ya no tenemos que ir a trabajar para el faraón o para sus construcciones, lo que fuera que estuvieran haciendo en ese momento. Pero aún así, Satanás no va a soltar tan fácilmente. Va a revolverse de nuevo contra el pueblo y va a tratar de impedir que vayan más lejos. Y va a llevarlos a una confrontación final. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la oración respondida es también protegida. Es decir, cuando nosotros oramos
y vemos que Dios se ha implicado, que Dios está respondiendo a la oración, tenemos que mantener nuestra fe hasta el final. El pueblo de Israel se va a ver entre la espada y la pared, decimos, o entre el mar Rojo, a donde había llegado, y los ejércitos del faraón. Pero si confiamos en Dios, si confiamos que nuestras oraciones son respondidas, vamos a ver cómo Dios abre un camino. Dios va a completar su obra, aunque nos parezca que todavía estamos siendo puestos a prueba. Y lo estamos siendo, porque Dios quiere fortalecer nuestra confianza, que lo que Dios comienza, Él lo cumple, Él lo va a completar. Ahora, fijaros cómo el pueblo de Israel va a entrar en otro periodo. Ya no van a estar bajo la amenaza del faraón, van a cruzar el Mar Rojo, van a entrar en el desierto donde Dios quiere tener un encuentro con ellos antes de llegar a la tierra prometida, porque Dios va a aprovechar el desierto para hablarles, para darles las normas, la ley, todo lo que se supone que tenían que hacer o funcionar como pueblo. Ahora, fijaros, Dios va a manifestar su gracia, su favor. Salen del pueblo, lo leemos en Éxodo, y estamos en Éxodo 16 y 17. Dios les va a dar el maná y les va a dar agua en medio del desierto. Les va a suplir la comida y les va a dar la bebida que necesitan, el agua para seguir avanzando en el desierto. Lo cual es un símbolo de cómo cuando Dios responde a la oración, Él también te va a proveer para que tú avances después de la victoria, para que no te quedes estancado, para que no te desanimes, para que no vuelvas atrás. Porque muchas veces el pueblo de Israel pensó que hubiera sido mejor regresar a Egipto, regresar a la posición anterior. Pero Dios le estaba diciendo, no, vamos a seguir adelante, sigamos adelante. Y entonces Dios les va a proveer lo necesario. Así es como el Señor quiere funcionar. Cuando clamamos a Él, Él tiene todo lo que necesitamos para ayudarnos a seguir adelante, a seguir avanzando, hacia cumplir todo el propósito que Dios tenga para nosotros. En el caso de Israel era llegar a la tierra prometida, conquistarla y establecer allí un modelo de nación que pudiera sentar las bases para que Dios pudiera enviar al Mesías. Todo lo que Dios hacía era de cara al Mesías, de cara a su Hijo, poderlo enviar para establecer su propósito en la tierra. Ahora, ¿qué ha pasado justo después de que han recibido el maná y ya tienen cierta seguridad de que Dios provee? Han recibido el agua de la roca, que Dios también les muestra que pueden confiar, que no se dejen asustar por las dificultades. Sí, estamos en el desierto, aquí no hay agua, estamos en plena sequía. Entonces, ¿cómo nos va a proveer Dios el agua? Y Dios les va a demostrar que Dios no está limitado. Dios es capaz de dar agua incluso en medio de un desierto. No tengamos temor. Estamos orando por liberación. El pueblo de Dios debería orar por liberación. Satanás está apretando las tuercas, está poniendo cargas más pesadas sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. Clamemos por liberación y confiemos en que si seguimos su palabra, si nos dejamos guiar por Él, Él nos va a llevar a una mejor situación. Pero eso no quiere decir que nos va a librar de todos los problemas, hasta que, quiero decir, que nos va a librar de tener problemas. Nos va a dar soluciones a los problemas, pero no necesariamente nos va a librar de pasar problemas o de tener problemas. Entonces, aquí aparece Amalek. En el mismo capítulo 17 de Éxodo, dice, entonces vino
leo a partir del versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Entonces apareció otro enemigo. En realidad era una extensión del mismo enemigo. Porque ¿qué hacía allí Amalec? Ya no era Egipto, ahora era Amalec. Pero al final era el mismo espíritu. Es impedir que el pueblo de Dios avanzara hacia el propósito que Dios tenía. Entonces, cuando decimos, bueno, ya tengo una solución para salir del sistema, salir del mundo, Dios está respondiendo en mis oraciones, ya veo una salida. Pero también tenemos que estar firmes, preparados, fuertes, porque seguirá habiendo problemas. No es que porque podemos dejar el sistema atrás, porque podemos salir del sistema, ya está todo resuelto. No. Hasta que no regrese el Señor, hasta que no traiga el Señor la solución final, estaremos expuestos a que el enemigo tome otra forma, tome otro nombre, lo que sea, pero va a seguir atacándonos mientras pueda. Y este es el papel de Amalec. Amalec va a aparecer entonces para detener el progreso del pueblo hebreo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y aquí tenemos las dos actitudes que Dios espera de su pueblo. La actitud combativa, por un lado, que está representada por Josué y aquellos valientes que van a pelear contra Amalec. Es una actitud guerrera, una actitud de lucha, de acción, de implicación, de compromiso, de poner todo el corazón, toda la carne en el asador, como decimos, es la entrega. El pueblo se tiene que involucrar en la acción. Y por otra parte, Moisés, que va a subir al collado con la vara de Dios en la mano, que representa la intercesión. Las dos cosas son necesarias, la oración y la acción. No podemos pensar que todo se va a resolver con oración solamente. Porque no funciona si es solo oración. Dios siempre tendrá una parte reservada para nosotros, para que no sea solamente Él implicado. Él espera que el pueblo se implique. Él espera que nosotros, sus hijos, los creyentes, nos impliquemos. No nos hagamos perezosos, no nos quedemos acomodados, no nos crucemos de brazos y digamos, bueno, Dios nos salvará. Esa es la actitud de muchos cristianos. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Por qué voy a hacer esto, lo otro? ¿Por qué voy a salir de Egipto? ¿Por qué voy a...? Y en el fondo lo que están diciendo es, simplemente vamos a clamar a Dios y Él se encargará de todo. Pero no necesariamente es así. Y aquí tenemos esto bastante bien representado de una forma profética, podríamos decir, en esa lucha. Josué sale a luchar contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Es decir, las dos luchas son necesarias. La lucha física de la acción visible y la lucha espiritual que se va a ver solamente en los resultados. Es decir, de parte de quién estamos. ¿Clamamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿O sencillamente nos vamos a rendir y vamos a dejar que el diablo haga de las suyas? Entonces, ambas manos tenían que estar activas. Las manos de Moisés levantando la vara y las manos de Josué y de su ejército peleando en esa acción guerrera. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y la lucha continuó hasta que se puso el sol. Es decir, no fue fácil.
fue una gran batalla. Pero las dos cosas combinadas, Dios les quiso mostrar que eran necesarias para ganar esa batalla. Y Josué, vemos el resultado, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto, presta atención, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es decir, habrá una victoria final. Dios ha prometido que la lucha entre el bien y el mal no será para siempre, que Satanás será definitivamente vencido. Dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Yahvé Nisi, y dijo, ahora fijaros, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, fijaros cómo Amalek representa a Satanás, que se levanta contra el trono de Dios. Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, Dios va a estar apoyándonos en esta guerra contra Satanás en cada generación, porque en cada generación va a haber lucha, va a haber combate contra el enemigo. Y no podemos sencillamente conformarnos con, no, nosotros ya lo tenemos todo solucionado, porque hay algún tipo de idea de cristianismo, entre comillas, que piensa que ya como Jesús pagó en la cruz, ya no hay nada que pelear, ya no hay nada que luchar. Por tanto, podemos tomar una actitud pasiva. No hay nada por lo que interceder, no hay nada por lo que orar, no hay acción que podamos hacer, porque ya todo Dios lo va a hacer por nosotros. No, Dios va a trabajar con nosotros, o nosotros vamos a trabajar con Él. Pero es necesario que entendamos, la lucha en oración es imprescindible, y la lucha en la acción es totalmente necesaria. Si oramos pidiéndole a Dios algo, también tenemos que estar seguros de que nos vamos a implicar. No podemos decir solamente, ya hemos orado, ya está. No, hay algo que tú y yo podamos hacer. Hay algo que Dios esté demandando de nuestra parte, porque si decimos que tenemos fe, ¿la estamos poniendo en acción? ¿O solo nos cruzamos de brazos? No. La fe se demuestra con las obras. Y si creemos que Dios nos da la victoria, tenemos que tener una actitud de conquista. No de conformismo, de conquista. Y entonces veremos la mano de Dios. Amén. Dios os bendiga.